pensiones, gasto récord de la Seguridad Social en este último mes para las pensiones. El número de pensionistas aumenta, las pensiones son más altas y de esto precisamente vamos a hablar. Es una cuestión importante teniendo en cuenta que no hay gobierno y no se pueden acabar de tomar decisiones definitivas con respecto a este asunto absolutamente fundamental, del que voy a hablar con Gonzalo Bernardos. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Con la incorporación también de Antonio Maestre. Antonio, buenas noches. Elisa Beni. Muy buenas noches. Y aquí enfrente, José Luis Rutz. ¿Qué tal? Buenas noches, Iñaki. Ima Lucas, buenas noches. Y tengo también a Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Juan Ramón. Vamos también a hablar con pensionistas en directo. Ya saben que han salido dos columnas, una desde Bilbao, otra desde Andalucía. Confluirán en la ciudad de Madrid y se manifestarán por unas pensiones dignas en el centro de la capital. Enseguida hablaremos con esos pensionistas, en concreto con la columna que llega desde el norte. Pero vamos a conocer más detalles de cuál es el estado actual de las pensiones, su futuro inmediato. Adelante, Verónica. Sí, Iñaki, vamos a buscar los números. El sistema de pensiones, lo sabemos, está endeudado, pero atención porque cada vez más. Vamos a ver este mes de septiembre, lo que se ha dedicado es una cifra récord a pagar las pensiones contributivas, 9.600, casi 700 millones de euros. Supone casi un 5% más que el mismo mes del año pasado. Y es que también es récord la cifra de pensionistas que tenemos ahora mismo en España, superando los 9.700.000. Este por el lado de los gastos. Vamos a ver en el lado de los ingresos cómo está el asunto. Bueno, pues sí, las cotizaciones a la Seguridad Social han ido creciendo últimamente, pero el Banco de España avisa que se enfría ese crecimiento, que los datos de afiliación a la Seguridad Social están cayendo, está perdiendo su pujanza desde el mes de mayo. Con estos datos, con estos ingresos, con estos gastos, ¿cómo va a quedar el sistema a final de año? Pues la previsión es que vuelva a tener un déficit de unos 16.000 millones de euros. Ante esta previsión, ¿es posible subir las pensiones al ritmo del IPC? El compromiso del Gobierno de España y del Partido Socialista es que los jubilados y jubiladas verán revalorizado su pensión conforme al IPC. Bueno, la respuesta para el Instituto BBVA es no. Lo que ha dicho esta entidad es que hay que abogar por fórmulas más flexibles, no la rigidez del IPC, para poder revalorizar las pensiones frente a ese índice. Y además, con un gobierno en funciones es francamente difícil poder imponer una subida por encima del 0,25. Y sin embargo, el día de las elecciones será el 10 de noviembre. Hay tiempo para poder observar ese punto y trabajaremos dentro de la ley, pero mantenemos nuestro propósito de, obviamente, atender al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Dice la ministra portavoz que hay tiempo hasta ese 10 de noviembre, pero la clave es que efectivamente no hay gobierno, al menos lo que tenemos es un gobierno en funciones, y no hay presupuestos más que los prorrogados. Seguimos con los presupuestos de Montoro. Además, no va a haber ni gobierno ni presupuestos en muchos meses. Nadie se le escapa que no es lo mismo tener presupuestos generales del Estado que estar con unos presupuestos prorrogados. Todos tenemos que ser conscientes de que hay un conjunto de políticas y de elementos que requieren de una actualización y de una determinación en cada año. Bueno, ¿cuál es la receta que ha propuesto el Banco de España en su último informe anual para proteger las pensiones? Pues retrasar la jubilación, recortar las pensiones en función de la esperanza de vida y fomentar el ahorro. Este es el análisis no demasiado optimista que hace el Banco de España, fórmulas que, por cierto, no ha comprado, al menos de momento, el presidente en funciones, que propone esto. Tenemos que hablar de actualizar conforme al IPC las pensiones de nuestros mayores, pero también tenemos que hablar de otras fuentes de financiación para sostener nuestro sistema público de pensiones. Otras fuentes de financiación, lanzada la pregunta a los economistas que nos acompañan, ¿nuevos impuestos vienen para pagar las pensiones? Verónica, nuevos impuestos, Gonzalo Bernardos, para poder seguir pagando las pensiones y poder asegurar el IPC, porque lo que dice el BBVA es otras fórmulas para subir las pensiones que no sean el IPC. A mí me suena otras que no sean el IPC y por lo tanto las pensiones pierden capacidad adquisitiva. Sí, a ver, mira, los bancos tienen un negocio muy importante, son los planes de pensiones y en consecuencia para cualquier banco el sistema público de pensiones es horroroso. A mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que lo que es horroroso son sus planes de pensiones que realmente no compensan a los españoles, que por eso solo tienen de promedio 13.700 euros y con ese dinero solo les da 75 euros mensuales. Entonces, lo que hay que hacer una serie de correcciones a la situación actual. Mira,
yo no lo puedo querer todo. Yo no puedo querer pagar muy pocos impuestos, una magnífica sanidad pública, una magnífica educación pública, una magnífica asistencia pública y además jubilarme a los 65 años y cobrar mucho más de lo que he pagado. La gente ha de ser consciente que solo los niños lo quieren todo. Los que somos ya tenemos una edad, hemos de saber que si queremos algo, algo nos cuesta. Y hay una regla, Iñaki, muy sencilla y fácil. Aquel que ha cogido y cobrado en promedio 15 años, está cobrando más de lo que ha pagado. Y la esperanza de vida en España es 83. Entonces, aunque a mucha gente no le guste, se ha de plantear lo siguiente. Si quiere cobrar una buena pensión y mantener en el futuro el poder adquisitivo, va a tener que jubilarse más tarde. Ahora me llenarán el Twitter o me llenarán el email diciendo esto es injusto, yo quiero jubilarme a los 60. No hay dinero para todo. ¿Un impuesto para pagar las pensiones sería la manera de asegurarlas? Tampoco. ¿Otro impuesto? Tampoco. Mira, Breve que me voy con Rayo. Si le decimos a la población que queremos tener la presión fiscal de Europa, al partido que diga eso no le vota nadie. Eso significaría, Iñaki, recaudar 89.000 millones más. Y con 89.000 millones puedes tener mucha mejor educación, mucha mejor sanidad e indiscutiblemente, durante un tiempo, mejores pensiones. Pero el problema es que la población tampoco lo quiere. Rayo. No, efectivamente, la población tampoco lo quiere porque esos 89.000 millones de euros más que se pagan en Europa se pagan a través de impuestos indirectos como IVAs muy elevados. En Dinamarca, por ejemplo, hay un tipo único del IVA del 25% y también sobre impuestos sobre la renta que no son mucho más altos para las rentas altas, sino para las rentas medias y las rentas bajas. Con el sistema de pensiones con el sistema público de pensiones hay una instrumentación política continua. Los pensionistas son 9,5 millones de votos y por tanto todos los políticos, pero especialmente aquellos que en cada momento están en el gobierno y que por tanto tienen acceso al presupuesto, intentan instrumentar a los pensionistas, intentan comprar su voto. No hablan claro los políticos cuando tienen que reconocer la situación de insolvencia en la que ahora mismo se encuentra el sistema público de pensiones. ¿Tan grave es la situación actual? Hay un desequilibrio ahora mismo de 16.000 millones, lo habéis mencionado, pero a largo plazo tenemos un desequilibrio mucho mayor, especialmente si no se quiere afrontar la realidad y vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC, si se suspende el factor de equidad intergeneracional y, por tanto, si las reformas que se han adoptado en los últimos años para ir equilibrando ingresos y gastos con el paso del tiempo son revertidas. Es lógico que los políticos quieran comprar el voto de los pensionistas prometiéndoles lo que no pueden cumplir. Lo que no es lógico o lo que no es deseable es que nos arrastren a todos los demás en su demagogia. Y el sistema público es ahora mismo, tal como está montado, insostenible, van a venir recortes y ningún político quiere aceptar esa realidad. Bueno, cuando faltan 20 minutos para la una, nos vamos a ir a contactar ahora mismo con esa columna que baja desde Bilbao, columna de pensionistas, dirección Madrid. Ahí está nuestra compañera Valle. Valle, buenas noches. Veo que por lo menos el tiempo Muy buenas noches. acompaña el tiempo a los pensionistas. ¿Cómo están de estado de ánimo? Pues están bien, la verdad, están muy animados y eso que llevan ya 100 kilómetros hechos. Les quedan todavía unos 300 kilómetros, recordemos que son 400 hasta que lleguen a Madrid. Quiero enseñaros, por eso me estoy moviendo, dónde van a dormir esta noche. Es la primera noche que duermen en un polideportivo porque hasta ahora han estado durmiendo en albergues. Esta noche van a dormir aquí, en colchonetas como estas. Quiero que veáis también que tienen puestas sus banderas porque, claro, ellos han partido de Bilbao, pero no todos son de Bilbao. También hay que decir que hay una columna que salía desde el sur y que tiene una complicación añadida. Es que tiene que recorrer 600 kilómetros y no los 400 que tienen que recorrer los que salen desde Bilbao. Aquí tengo a Javier, que tiene muchas ganas de contestar porque estaba escuchando el programa, pero antes quiero preguntarle, porque él me ha estado contando, esto está siendo muy bonito, estáis recibiendo mucho cariño de la gente. Ah, sí, la verdad que es muy emocionante y hemos tenido unas experiencias desde la primera etapa hasta hoy que han sido calor de la gente, los conductores, la gente que sale, las escuelas. De hecho, nos han invitado profesores a que les expliquemos por qué hacemos la marcha.
muchísima gente que nos quiere dar dinero, cosa que nosotros no aceptamos absolutamente de nadie porque nos estamos costeando los gastos, excepto la solidaridad de los compañeros de la COESPE de Castilla-León y de otra gente que nos está invitando a dormir o a cosas, y algunos alcaldes también. Estáis recorriendo todo esto unos 20 kilómetros diarios, más o menos, personas de entre 63 y 78 años. Correcto. Porque, ¿qué es lo que pedís? ¿Qué estáis reivindicando? Estamos reivindicando que la Constitución, en el artículo 50, yo creo que todos los que están escuchando ahora mismo estamos defendiendo la Constitución y queremos que se aplique en todos los aspectos, y el artículo 50 dice que todo ciudadano tiene derecho a una pensión digna y a que se revalorice. Estamos solamente defendiendo eso. Luego podemos entrar en matices como los que comentaban los dos economistas, con los que no estoy de acuerdo, en absoluto, además. Bien, vamos a aprovechar porque tenemos la opción de interactuar con vosotros, vais a estar presentes durante este debate, así que le quiero preguntar a Javier por qué no está de acuerdo, qué puntualización quería hacer a lo que ha escuchado aquí. Bien, han dicho que las pensiones no son viables en el actual sistema por el tema de la edad y otras cuestiones que han planteado, y que la solución es subir impuestos, cosa que es impopular y que ningún político va a ir a unas elecciones diciendo que hay que subir impuestos. Yo quiero decir lo primero. Yo voy a debatir, yo no soy economista, pero hay cosas claras que puedo debatir con ellos de por qué sí son viables. Y segundo, cuando dicen que los políticos no se van a atrever a subir los impuestos, yo digo que es que además no es absolutamente necesario. Y segundo, si lo suben. Subieron el IVA, estaba a 16. Cuando vieron que el país estaba arrasado, que habían saqueado cajas de ahorros, ayuntamientos, habían saqueado el país quienes sean, delincuentes con corbata, resulta que subieron el IVA del 16 al 18. Cuando vino el siguiente gobierno lo subió del 18 al 21, pero prometieron que no iban a subir impuestos, pero lo subieron, ambos gobiernos. Luego, no prometen que van a subir. Es verdad, dicen que los bajan, pero luego nos lo suben, luego sí lo suben. Cuando no llegaba el dinero para pagar a los políticos o para pagar otras cuestiones, los han subido. Pero no es necesario subirlos porque el sistema público actual de pensiones es absolutamente viable y lo voy a demostrar. Y por eso esta marcha, recordemos, desde Briviesca hoy, desde Burgos. Vamos a contestarle a Briviesca. Creo que Gonzalo quería comentar algo y después voy a abrir el debate al resto de la mesa. Adelante, Gonzalo. El pensionista que está en la marcha, espero que lleguéis muy bien a Madrid. Y el problema no es ahora, el problema es cuando se jubilen las cohortes que están entre 1958 y 1976. Ahí estoy yo. En esas son más de 650.000 personas que nacen y por lo tanto el gran reto del sistema de pensiones es mantener el poder adquisitivo de los que están ahora. Y para mantener el poder adquisitivo de los que están ahora necesitaremos 1, muchos más inmigrantes. Necesitaremos 2, seguramente establecer más impuestos. Pero cuidado, que esto tiene un límite. Si yo le doy mucho más a los pensionistas, he de poner algo menos en sanidad, algo menos en educación. Porque lo que no puede suceder es que el sector público lo cope todo. Porque tampoco la población lo va a admitir. Vamos a dejarle a Javier que conteste. Y solamente un dato. Mira, no sé si lo sabes, pero los pensionistas en España que cobran una pensión contributiva cobran más que los alemanes, en euros. También en porcentaje en relación al último salario, 81,8. En Alemania solo el 50,5%. Y yo estoy de acuerdo que se ha de mantener el poder adquisitivo. Pero le guste o no le guste a la gente, para hacer eso no hay más remedio que jubilarse a los 70. Adelante, Javier. Contéstale si querías decirle algo. Mira, sí, voy a intentar además ser rápido. Primero decir que a mí me gusta muchísimo siempre cómo habla el profesor y me encanta. No significa que esté de acuerdo con lo que está diciendo ahora. Es decir, primero, los que no vieron venir la crisis en el 2008 están diciendo ahora que sí ven venir, que las pensiones no son viables dentro de 20 años. Eso lo dejo por ahí. Segundo, le digo al profesor y le reto a que me diga un solo año que las pensiones no hayan tenido superávit hasta que en el 2011 y en el 2013 se hacen las reformas laborales y las reformas de pensiones. Que me diga un solo año en el que no haya habido superávit. Es más, desde el año 2000 que se crea la hucha, la famosa hucha,
hasta el año 2011, y estamos hablando 2008 crisis, 2009 crisis, 2010 crisis, hay superávit. Luego, el tema de por qué ahora mismo no hay ese superávit es porque se pasó con esas reformas a recortar salarios, luego cotizan menos, y se pasó también una masa de dinero que cotizaban los empresarios con la motivación de crear empleo, etcétera, al bolsillo de los empresarios. Entonces, ahora mismo hay 19,5 millones de trabajadores. Esas reformas no tienen ningún sentido ahora mismo. Yo creo que no lo tenían nunca. Pero ahora mismo, si volvemos a la legislación, esas reformas se quitan del 2010, vuelve a haber superávit. Y digo, imaginémonos que en el futuro, efectivamente, por la prolongación de la vida, no llega el dinero. Si hemos subido 5 puntos el IVA en 2 años, ¿por qué no se puede subir 1 punto las cotizaciones de la Seguridad Social? ¿Por qué nadie habla de eso? Y te digo otra cosa, ¿estáis hablando de que tiene que haber más natalidad, que tienen que venir más extranjeros? No, porque esos también se jubilarán o no. Y tendremos dentro de 20 años otro problema. No se trata de quién tiene que venir o no, de salarios dignos. A ver, que las reformas los bajó. Vamos, un momento. Javier, te va a contestar en esta ocasión Juan Ramón Rayo. Sí, vamos a ver, Breve, por favor. por ofrecer algún dato. La masa salarial ahora mismo está en máximos históricos. Las cotizaciones a la Seguridad Social están en máximos históricos. Decir que la reforma laboral, si nos la cargamos, habría superávit, a mí me gustaría saber qué modelo, qué estudio ha desarrollado este señor para efectuar esa afirmación. Más que nada porque a lo mejor sin reforma laboral podríamos tener bastantes menos trabajadores de los que tenemos ahora, o más. Pero decir que estaríamos en la misma situación que ahora, con los mismos trabajadores y muchos más salarios, eso es un conejo sacado de la chistera para hacer frente a un problema gravísimo en el sistema de pensiones que, si no se ataja correctamente, nos puede llevar a todos por el abismo, y por eso es una enorme irresponsabilidad vender magia, vender una solución ficticia cuando no se han hecho los cálculos más mínimos necesarios para ello. Ahora voy a volver con Javier para que me conteste. Le voy a pedir a Javier, a nuestro pensionista, que tenga un poco de paciencia, que quiero abrir también el debate a otras personas que están con nosotros. Antonio Maestre. Se me va, por favor, tengo que... Vale, si se te va, que no se vaya nadie. Vamos a ir con Javier. Venga, vamos a dejar contestar. Adelante, Javier. Vamos, él ha dicho... Venga, Javier. Él ha dicho a ver qué cálculos hago yo. Yo no soy economista. Yo sé montar y desmontar el motor de un tractor. Yo no sé de... Y el compañero sabe de alicataos, el otro sabe de maderas. Pues ese es el problema. Pero yo lo que sí sé es de que es... Un momento. No, ese no es el problema. Porque tontos no somos, mayores, pero tontos no. Yo lo que sé es que se ha creado mucha riqueza en este país. Hay más millonarios que nunca. Y lo que pedimos es esa riqueza que se reparta, la riqueza que hacen los trabajadores, que se reparta mejor. Esa riqueza que se reparta mejor. Yo no sé de cifras, pero sé que se está repartiendo muy mal la riqueza que creamos los trabajadores. Ahora contestará Juan Ramón. Simplemente, muy breve, es que tengo que abrir el debate. Yo no he insinuado en absoluto que usted sea tonto. Probablemente usted tiene muchísimas más habilidades que yo para muchísimas cuestiones que también son muy valiosas, pero para un campo de especialización, de estudio específico, como es la economía, no me puede decir, yo no soy economista, pero tengo todas las soluciones desde la economía. Si usted no sabe de economía, lo lógico es que no se ponga a valorar de manera imprudente cuestiones económicas, como yo no me pondré a montar y desmontar camiones porque no tengo la más remota idea de cómo hacerlo, y por tanto seré prudente a la hora de entrar en ese tipo de valoraciones. No puede ser que se me insulte. No, Javier. Oye, cuando digo... Sí, adelante, Javier. Yo puedo decir que no sé de economía, pero yo sé de pensiones y sé de lo que está pasando en este país. Y sé que se ha robado muchísimo. Yo sé que se ha arrasado con los ayuntamientos, sé que se ha arrasado con las cajas de ahorros. O sea, no sabemos de economía, efectivamente, para eso están ustedes. Pero nosotros ni hacemos magia para solucionarlo, ni hacemos nada. Nosotros los pensionistas estamos pagando IRPF, estamos pagando IVA. Estamos pagando igual que cualquier ciudadano. No se nos puede decir ahora, cuando se nos dice que hay un gasto de pensiones, no se puede decirnos que nosotros gastamos, y nunca se dice que se gasta en hacer carreteras o en el AVE. Eso se llama inversión, eso se llama el presupuesto de... No, cuando se habla de pensiones se gasta. El problema es que estáis llevando a la gente a pensar, porque sois economistas y salís en la televisión, estáis llevando a pensar de que las pensiones no son viables, y la solución es que aquellas empresas privadas que aconsejaron a Rajoy la reforma de Rajoy, porque fueron 20 economistas que aconsejaron a Rajoy hacer la reforma de pensiones y hizo crack la caja de pensiones, entonces
lo que queréis es que esas entidades bancarias gestionen el dinero de los pensionistas. Por eso vamos a Madrid. Queremos defender el actual sistema de pensiones. No queremos que se privaticen, no queremos que se gestionen por entidades privadas como habéis hecho con hospitales, con Telefónica, con Iberia. No. Queremos que las gestione el Estado. Ha funcionado hasta el 2011 y queremos mantener ese modelo. Por eso vamos a Madrid. Bueno, Javier, estaros atentos porque lógicamente el micrófono sigue abierto para intervenir. Sé que nuestros economistas querían contestar, perdonadme, pero es que tengo otras 4 personas a las que también quiero escuchar. Antonio Maestre. Aquí ha habido una demostración de la falacia de la economía como una ciencia aséptica que no tiene intención, que no tiene ideología y que no importa, que solo importan los números y las matemáticas. Ese señor lo que ha demostrado sin saber de economía, que existe lo que se llama en política una cosa que son prioridades, es de dónde se coge el dinero y dónde se invierte el dinero. Porque como ha dicho antes el señor Bernardos, decía, se tiene que quitar de la sanidad o de la educación o de defensa. También de defensa se puede quitar. Es que se puede quitar de algunos lados y meterlo en otros. Pero para saber esto, es muy fácil ver quién está interesado en una cosa y quién está interesado en otra. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillito. En el año 2018 hay un think tank que se llama Fundación Civismo, que trajo a España a José Piñera, que es el hermano de Piñera, del presidente chileno, y además era un ministro de Economía con Pinochet. Y trajo en 2018 a España para que, junto con el Círculo de Empresarios, este think tank que se llama Civismo, intentara implementar aquí, meter en el debate público el sistema de capitalización individual que había en Chile, la AFP. Es un sistema que allí ha dado los resultados que ha dado, dejando la masa de los trabajadores prácticamente en la ruina absoluta. Pero ¿quién formaba parte de este think tank que se llama Civismo? Porque sirve para saber quién está interesado en expoliar el sistema público de pensiones, ver quiénes son los nombres. Uno de ellos, esto era 2018, porque ahora han cambiado, pero sirve muy bien para evidenciar quiénes están detrás. Uno de ellos era Juan Félix Huarte, que era de OHL, de la empresa OHL. Otro de ellos era Carlos Espinosa de los Monteros. Nos sonará un poquito ahora, nos suena más, que era el comisionado de la marca España y el padre de Iván Espinosa de los Monteros, uno de los líderes de Vox. Pero otra es muy interesante, ¿quién era? Cayetana Álvarez de Toledo. Esta era también miembro del think tank Civismo, que no hace falta decir dónde está ahora. Antonio, pero has comentado, sacas este tema, que está muy bien, pero estamos hablando de un sistema de pensiones público que nadie ha planteado reformar de verdad, que tiene un déficit de 20.000 millones y que en 20 años va a tener un déficit de 60.000 millones. Y lo que me tienes que explicar no es si Cayetana o si Espinosa de los Monteros están en un think tank poco conocido que no ha conseguido colocar realmente en el debate público ese debate, sino cómo financiamos el agujero de las pensiones públicas. Te lo explico clarito, Rayo. Yo hablo de lo que me da la gana. Ya, vale. Y yo decido... Muy bien. Hablas de la anécdota y no de la categoría. Yo hablo de lo que me da la gana. Y yo decido quiénes sois los que intentáis meter en el debate público el robar las pensiones de los jubilados. O sea, yo decido quiénes sois. Antonio, y decido quiénes sois y cuáles son vuestros intereses. Lo decides y te lo inventas perfectamente. Sí. Eso es lo que decido. Eso es lo que decido. Para no hablar del agujero de las pensiones públicas que tenemos hoy. Antonio, no te pongas nerviosito, Rayo. Público de pensiones. Cuenta los datos de Chile. Contemos los datos de Chile. No, perdóname, Gonzalo. Muy breve. No. Es que tenemos que centrarnos y mucho además en España. A mí los datos de Chile me caen un poco lejos. Y aquí tenemos un problema muy serio. Perdonadme, tengo que abrir el debate. Voy a ir enseguida contigo. Pero antes, tengo que hablar de algo fundamental también. Lógicamente, las pensiones entran en política, a pesar de que los políticos se llenan la boca diciendo que no será una cuestión electoral. Siempre acaba siéndolo. Antonio Pérez Lobato tiene más detalles. Sí, porque empieza la campaña y lo normal es que los políticos hagan eso que dice el Pacto de Toledo, creado en 1995 para que no se mercadee precisamente con las pensiones, como estabas diciendo, Iñaki. Bueno, pues se puso en marcha en 1995, había campaña electoral, hablaban Felipe González y Aznar, que estaban en los mítines y lo hacían así de bien. Yo no voy a utilizar las pensiones en la batalla electoral, voy a cumplir el Pacto de Toledo. Yo no voy a hacer de esta campaña eje central el tema de las pensiones. Claro, cortado así parece que se estaban portando muy bien, pero ¿qué pasa si escuchamos el segundo de después de esas declaraciones? Y yo no voy a utilizar las pensiones, pero voy a exigir. Yo no voy a hacer de esta campaña
Pero sí os quiero contar una historia. No se puede hablar de las pensiones, pero no se puede hablar de las pensiones, pero todos lo hacen también ahora. Subiendo las pensiones. Vamos a subir las pensiones. A que no mercadeemos con las pensiones de la gente. Vamos a conseguir que tengan 60 euros más en el bolsillo cada mes. Y actualizar al IPC por ley. Revalorizaremos las pensiones. Verán revalorizado su pensión conforme al IPC. ¿Y por qué son incapaces de cumplir su palabra? Porque estamos hablando de casi 10 millones de votos que van a ir a la urna, porque además votan mucho precisamente los jubilados y los pensionistas. 1 de cada 4 papeletas que se depositan en la urna, un 25% de los votos es de un pensionista, Iñaki, así que es una tentación que pocos políticos pueden resistir, o ninguno. Tentación era no sacar esta hemeroteca maravillosa. Antonio, muchas gracias. Inma, Lucas, adelante. Pues sí, es que yo soy periodista y no soy economista, pero claro, antes de venir aquí me he leído un poco normativa de la seguridad social. Y me parece vergonzoso que los políticos a día de hoy, teniendo una normativa de la seguridad social, vengan a vendernos la moto que vamos a subir en función del IPC, ¿no? Vamos a revalorizarlas en función del IPC. Pues si es que esto ya está escrito desde los años 80. Entonces, si desde el año 95 tenemos que no vamos a mercadear con este tema, porque es un tema que afecta a nuestros mayores, a personas que ya no se pueden ganar la vida, o a no ser que hayan tenido un buen poder adquisitivo, que tengan propiedades con las que, bueno, pues beneficiarse, cuando llegas a una determinada edad y no tienes ingresos laborales, difícilmente la mayoría de la población no tiene otros ingresos. Por lo tanto, creo, perdona Gonzalo, creo que es jugar con las emociones de mucha gente. Es decir, tanto Zapatero como Rajoy tuvieron en su momento que congelar las pensiones y tuvieron... Una diferencia, ¿eh? Mira, nosotros, lo repito, prácticamente la clase media que se jubila cobra casi igual jubilado que como pensionista. En cambio, con el programa de Mariano Rajoy de subir como máximo el IPC el 0,25 y de cada 5 años disminuirte la pensión primera que cobras porque ha aumentado la esperanza de vida, pasabas a cobrar prácticamente la mitad en el año 2060 de lo que cobrabas como trabajador. Me da igual el color político que sea. Me da igual el color político que sea. Es que da exactamente igual. Hay cosas que deben regularse, hay cosas que deben regularse con la aprobación del Congreso, es muy importante, con la aprobación de todos. Porque hay una parte del color político que dice que la mejor pensión es la de los bancos y que la pensión pública solo tiene que ser una mínima. Entonces, y hay otra parte del color político que dice que realmente las pensiones públicas han de incorporar solidaridad. Pero nos vamos a eso, nos vamos a los planes de pensiones privados, cuando es una obviedad lo que voy a decir, pero nuestros políticos no nos pagan las pensiones. Las pagan las cotizaciones de todos los españoles. Entonces, ni los políticos generan empleo, que lo hacen los empresarios, ni los políticos nos pagan las pensiones. Elisa Beni. A ver, yo es que creo que tenéis el debate un poco perdido, los economistas también lo tienen un poco perdido, y entonces voy a ver si lo llevo a donde yo creo que está la realidad. Mira, entre el año 1958 y el año 1977 nacimos 14 millones de personas, que sí que somos la generación que dio el salto en España, ¿de acuerdo? 14 millones de personas, que fuimos la primera generación con gran instrucción, que fuimos la generación que ahora mismo estamos aquí sentados, muchos de nosotros, y que vamos a empezar a jubilarnos en 2025 y que tendremos un pico en 2045 en el cual el 35% de los españoles seremos nosotros, estaremos jubilados. Bien, esto es una realidad así. Esto se va a producir, seremos 14 millones de votantes. No hay partido en este país que nos vaya a tocar las narices de las pensiones a 14 millones de votantes. No existe. Por lo tanto, el problema no es podremos o no podremos. El problema es cómo lo vais a hacer. Porque hay 14 millones de personas que llevamos desde que tenemos 23 años o 18 o 20 currando para pagar las pensiones de los que están ahora jubilados. Ahora, Lisa, te toca decir terminar, de dónde lo van a sacar, como muy bien ha dicho. Esto no es mi problema. ¿De dónde lo van a sacar? No es mi problema. ¡Hombre! Dejadme que termine de hablar. Lisa, eso es populismo puro. Bueno, esto es lo que te voy a contar. Populismo ¿Has visto puro. esos señores que vienen de Bilbao caminando? Que son señores que nos dieron muchas de las libertades que tenemos
laborales y muchos de los derechos porque lo pelearon en los Altos Hornos, en no sé dónde, de fuera. Pues te voy a decir, hay 14 millones de españoles que nacimos en esa época. Y ya por eso ya vamos a cobrar. No, que desde luego no nos vamos a dejar quitar las pensiones. Eso ya te lo digo desde ahora. Hay 14 millones de personas que nacimos en el baby boom que no nos vamos a dejar quitar las pensiones después de llevar toda nuestra santa vida laboral pagándola de los demás. Elisa Beni, solo hay una manera de conservar el poder adquisitivo. Déjame terminar. Jubilarte más tarde. Déjame terminar. Y el que no lo quiera aceptar se engaña. Yo me jubilo más tarde cuando te dé la gana. Eso sí, asegúrame que voy a poder seguir currando. Y otra cosa, yo me jubilo a los 70. Fantástico. Yo sigo a los 70 aquí sentada. Pero a los 70 un camarero no puede ser. Un albañil tampoco. No me digas. Y el padre del camarero sí que se podía jubilar a los 65. Porque hay una cosa que se llama... En 30 años, con la mejora de la calidad de vida, de la sanidad, él no se puede jubilar. Los economistas hay cosas que no entendéis. Has trabajado poco de camarero, ¿verdad? Sí, oye... Has trabajado poco de camarero. Qué bien. Oye, Antonio, estás quedando de primera. Estás quedando de primera. Sin tener ni idea. No, mira. Del deterioro físico que tengo. Claro. Y el periodo en tu universidad. Antonio, no tienes ni idea. No, pero muy sencillo. Muy sencillo. La pregunta. Hay tiempo para todo. Déjame que le pregunte algo. Espera. Vamos a ir por orden. Es que era Elisa Beni la que estaba hablando. Iñaki, déjame que le pregunte. Va a haber tiempo. Antonio, ¿cuándo la gente lleva jubilándose a los 65? Es turno de Elisa. Es turno de Elisa. ¿Cuándo la gente lleva jubilando a los 65? Vamos a calmarnos, por favor, o mi jubilación va a llegar con mucha antelación. Hay una cosa evidente que no discute nadie, que tenga sentido común y que tenga sentido social, y es que todos los trabajos no son los mismos. Y que un catedrático puede seguir trabajando a los 72, pero una persona que está en el andamio, no. Eso no lo discute Elisa Beni, la esperanza de vida hace 50 años y ahora. Bernardo, déjame hablar. Hace 50 años se jubilaban a los 65. Hablar. El que discuta eso es un inmoral. Es inmoral que el que piense que alguien puede estar en el andamio hasta los 72 años. Inmoral, totalmente. Me voy a ir... Y por otra parte, pregúntale al jubilado. Es decir, ellos están haciendo la marcha. Y yo te digo una cosa, y creo que hablo por mucha gente. A nosotros no nos vais a quitar las pensiones. La paz social es un concepto que no es económico, pero que existe. Y este país no tendrá paz social si le quita o le toca las pensiones a los baby boom. Ya te lo digo desde aquí. Voy a enseguida Ese contigo. Es el problema. Pero ya que citamos a los jubilados, ya que tenemos pensionistas en columna, llegando hasta aquí, nos están escuchando, micrófono abierto, quiero seguir conociendo su opinión. Vaya está, no sé si con Javier o que está ahora mismo con otro de los pensionistas que está en esa columna. Les escuchamos. Con Luciano ahora, que quería intervenir también. Hola, Gabón, buenas noches. Gabón. Les ruego, por favor, como no estamos habituados a este tipo de programas, que me dejen terminar y luego conteste quien quiera lo que crea oportuno. Los pensionistas, no todos tenemos Alzheimer, tenemos memoria histórica. Cuando en la década de los 80, 90, sobre todo los 90, que vivimos directamente los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya, con la mal llamada reconversión industrial, que fue un desmantelamiento industrial, la mayoría de los compañeros fueron jubilados con 52 años. Para ello, la Comunidad Económica Europea dio un dinero para la seguridad social, para paliar esa prematura jubilación. ¿Qué hizo el gobierno de turno? Parte de ese dinero, una parte muy importante de ese dinero, lo gastó en otros gastos del Estado. Es decir, que no gestionó bien el dinero que la Comunidad Económica Europea dio para la seguridad social. El señor Aznar privatizó 50 empresas públicas. Muchos de esos trabajadores, miles de esos trabajadores, no pertenecían a la seguridad social. Tenían planes de pensiones privados. Y qué casualidad que cuando el señor Aznar lo privatiza, esos planes de pensiones dieron a la quiebra y se quedaron sin nada ese colectivo de trabajadores. Claro, el gobierno, por lógica, les tuvo que rescatar a esos trabajadores pasándoles al régimen de la seguridad social. Pero es que el señor Aznar no pidió ni un euro a esas aseguradoras, generando un vacío del sistema de la recaudación para la seguridad social, y se fueron de rositas esos empresarios. Esos fondos magnánimos para que gestionan el dinero que los trabajadores, los empresarios dan para los fondos privados de pensiones, que no se sabe dónde va ese dinero, y el señor Aznar no hizo nada de nada porque regresase ese dinero a las arcas de la seguridad social. Por otra parte, ¿cuántos miles de millones se invierten ilegalmente de la seguridad social al año en deuda nacional?
¿Cuántos millones? Muchísimos millones. El problema del baby boom. El problema del baby boom no es de hoy para mañana. El problema del baby boom se sabía perfectamente desde los años que nacieron todas esas personas. ¿Por qué no han puesto medidas para cuando llegue el momento tener soluciones? ¿Para qué queremos a los políticos? A los políticos les queremos para que nos den soluciones. Y lo único que están haciendo es intentar, con economistas neoliberales, que lo que pretenden es que meter miedo al colectivo de trabajadores, al colectivo de pensionistas, para que vayamos a los planes privados de pensiones. Que los planes privados de pensiones, las aseguradoras y los grandes poderes financieros y las bancas hacen un negocio terrible, que encima no se sabe qué hacen con ese dinero y tampoco sabemos si ese dinero se va a garantizar para los trabajadores. Nosotros entendemos que el sistema público de pensiones actual es viable y si no, que generen empleo duradero con salarios dignos, porque así es como mayor será la cotización a la seguridad social y lógicamente habrá más dinero para poder gestionar mejor las pensiones. Le quiero Por eso preguntar... es voluntad política y no es cuestión de que no haya dinero, es voluntad política para que pongan en el epicentro primero y prioritario a las personas, a los jubilados y a las personas en general. Y luego con el dinero para otros gastos del Estado, para macroinfraestructuras que no nos sirven absolutamente para nada, que hagan lo que crean oportuno. Primero que rescaten a las personas y luego que hagan lo que crean conveniente. Una cuestión que le quiero preguntar. ¿Van a ir ustedes hasta Madrid? Allí se les sumará otra columna que sube desde Andalucía. Se van a manifestar delante del Congreso. Estamos sin gobierno. Estamos ahora mismo con un gobierno en funciones y es probable que no haya un gobierno definitivo hasta febrero o marzo. Le voy a preguntar brevemente, ¿qué van a pedirle al próximo gobierno, sea cual sea su color? Está clarísimo que lo que le vamos a pedir al gobierno en funciones o al gobierno de turno que sea, porque nosotros no tenemos siglas políticas, somos pensionistas y lo decimos bien alto y bien claro, somos 9 millones de pensionistas sin siglas. Lo único que defendemos es un sistema público de pensiones, con la pensión revalorizable anualmente con el IPC real, blindado constitucionalmente, así el gobierno de turno lo tenga que cumplir. También pedimos que desaparezca la brecha que cobran sobre todo las viudas, que es de escándalo la brecha que existe entre un pensionista y una viuda. Vamos a pedir que se derogue las reformas laborales y de pensiones de 2011 y del 2013, porque nos hace muchísimo daño tanto a los pensionistas como a los trabajadores. Vamos a pedir... ¿Ustedes cuántas veces han oído a muchos políticos y partidos políticos que la Constitución es un libro sagrado? Muchísimas veces lo habrán oído. Pero ¿qué pasa cuando llegan al artículo 50, donde recoge todos los derechos de las personas mayores? Que se vuelven ateos, insumisos y antisistemas porque son unos impresentables, que cumplan ellos primero la Constitución y luego que nos lo digan a los demás, pero que cumplan el artículo 50. Habernos atendido, les deseo buen camino, espero que el buen tiempo les acompañe hasta que lleguen ustedes a Madrid, se encuentren con la Columna del Sur y puedan manifestarse en Madrid. Muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por sus opiniones. Gracias, Valle. Gracias, gracias, buenas noches. Me queda una opinión, la de José Luis Roch. Las pensiones es un problema, no, es un problemón. Y aquí estamos escuchando cómo se hace el diagnóstico de lo que nos pasa, pero yo no he oído todavía ninguna solución. Tú, Gonzalo, has dicho que en Alemania las pensiones públicas son más bajas que en España. Sí, la media es de 1.003 euros. Aquí son de 1.070, las públicas. Pero te ha faltado decir que en Alemania todos los jubilados tienen otras pensiones complementarias. Todos no, ¿eh? Sí, la inmensa mayoría, sí, todos. Y la media de las pensiones ahí es de 2.253 euros. O sea, porque tienen pensiones privadas, pensiones de la empresa, etcétera. O sea, en toda Europa, como siempre, España es diferente. También en las pensiones. En Francia, en Alemania, en Dinamarca, en todas partes no hay pensiones. Aquí solo se vive de una pata, que es la pensión pública. En todos estos países, incluido Reino Unido, Italia, etcétera, tienen varios tipos de pensión. O sea, tienen la pensión pública, pero se apoya con pensiones privadas y con pensiones de empresa. Y es la única solución. No nos gustará porque antes has dicho que los bancos hacen negocio, lo que sea. Se puede hacer, déjame terminar. El alemán que no trabaja en una multinacional está peor que el español. Por eso tiene 70, 72 años, 74 años y tiene mini-jobs para complementar la pensión. En Dinamarca incluso tienes una pensión simplemente por el hecho de haber
nacido ahí y aunque no hayas trabajado. Si trabajas tienes evidentemente más cantidad, como en Alemania. O sea que esto aquí se puede... ¿Sabes en Dinamarca cuánto pagan de impuestos? Los ingresos públicos en Dinamarca es el 55% del PIB. Aquí pagamos el 38,9%. y no lo notamos. Y aquí alguien tiene que empezar a pensar cómo se soluciona esto. Es decir, el problema sabemos que existe, pero tienen que buscar soluciones. No van a bajar de... ¿Aceptas subir los impuestos bestialmente? Pues no. ¿Lo aceptas? Más todavía. Pero en Dinamarca está en el 55%. Pues si es la solución, es la que Juan hay. Ramón Rayo, que ha esperado La otra pacientemente. solución no existe. Ahora voy a Elisa, Juan La otra Ramón. no existe. Hemos escuchado decir que la solución pasa por colocar a las personas en el centro del presupuesto. Vamos a ver, las pensiones públicas ya absorben 1 de cada 4 euros del presupuesto. ¿Cuántos euros más hay que entregar a las pensiones públicas para colmar las aspiraciones de los Realmente, mira, pensionistas? va a haber menos niños, va a hacer falta menos educación, el grueso de la sanidad va a ser para los baby boomers. No, pero es que la eso es- sanidad claro, va a ser así, peor, ¿eh? Es que es así, literalmente así. Seremos la mayor parte de la población. Elisa, ¿cuánto recortamos en educación? Para pasarlo a Pero las si es que no vas a tener casi niños. No, si es que vale. el recorte se te va a hacer solo. Si es que no hay Sí, pero niños. ¿cuánto recortamos? Es decir, 10.000 millones. Es que el agujero que hay ahora mismo en las pensiones Pues es de 20.000. subes los impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos Los que subimos sean. para recaudar 60.000 Vamos a ver, millones? no- Que es a lo que vamos... No hay si otra opción que pagar esas pensiones. Porque no hay otra opción. Elisa, no es verdad. Las pensiones públicas... ¿Qué opción hay? Las pensiones públicas ya se recortaron en el Dime, año ¿qué 80. opción hay? Es que has empleado un argumento que suena opción muy... hay? que suena- sí, te contesto un segundo. Has empleado un argumento que suena muy verosímil, que es no vamos a dejar que nos recorten las pensiones. Hombre, evidente. Ya se han recortado las pensiones en el año 85, se recortaron las pensiones en el año 97, se recortaron las pensiones en el año 2011 y se recortaron en el 2013. Y se volverán a recortar, porque contra la ley de la gravedad económica, que es vamos a tener un pensionista por trabajador y el trabajador no va a poder pagar en solitario toda la pensión del pensionista, Tú no hay lo nada ves que desde un punto de vista económico, yo lo veo desde un punto de vista Pero, social. Rayo. Yo te digo que hay 14 millones de personas que no somos idiotas y que además conocemos nuestros derechos y los hemos conocido siempre, que no vamos a perecer después de haber estado trabajando. Es que si no se pagan desde las los 20 pensiones, años se para pagar convierte en un las pensiones de estado los demás. fallido, Por esto. lo tanto, no queda más remedio que pagar unas pensiones, porque saldremos a la pensiones se calle van a pagar. y desestabilizaremos el país. No, pensiones se van a pagar, A ver, pero más bajas en relación con y los luego, salarios. con respecto al tema de los bancos, mira, yo voy a sacar, estoy esperando a que el reglamento Rajoy me permita sacar mi plan de pensiones. ¿Sabes por qué? Porque cada año, no es que me dé dinero, Son una es que basura. pierde, Los- ¿comprendes? los Pierde, es así. Es que Entonces, esa es la clave. Es así. Planes de aquí nos pensiones hemos- privados. nos hemos montado por lo una- tanto, nos hemos por lo montado- tanto, no queda más remedio que buscar el método para poder pagar unas pensiones dignas. ¿Sabes, Buscarlo. Elisa, cuál es la Y ese mejor- es No, vuestro- a la vez no, que estamos es hablando a la vez. vuestro trabajo nos hemos montado- de economistas, que los busquéis, Nos que busquéis la hemos montado- solución, que no Elisa, digáis que no la hay, Elisa, que la busquéis, voy porque no a- queda otro remedio, o este Venga. país arderá, ¿entiendes? Un segundo. Arderá. Vamos a escuchar a Rayo. Nos hemos montado una Breve. conspiración de que los economistas estamos a favor de los planes privados de pensiones. Yo nunca he defendido un plan privado de pensiones porque en España es un producto financiero horroroso. Esto es- pero se puede hacer mejor, ¿no? Es un producto financiero sacacuartos para la banca que se Mierda, beneficia de una exención fiscal que no tiene el resto del ahorro. Por tanto, a mí no me escucharás defenderlo. Ahora, defender el ahorro privado y defender la capitalización de ese ahorro privado al margen de los planes de pensiones. ¿Dónde se capitaliza? Porque el ahorro tampoco da nada ahora mismo. entonces, ahorrar no sirve para nada tampoco. No es verdad, se puede capitalizar en activos financieros como la bolsa. O se puede sea, que capitalizar en quieres activos reales que como la todo vivienda. el mundo, Quiero que todo el mundo desde el ahorre e albañil al invierta. tal, Sí, venga, juegue en bolsa para tener una No, lo que jubilación. Tengo que avanzar, tengo que avanzar. Estás en broma, ¿no? Es un chiste lo que Tengo estás que avanzar haciendo. en bolsa, jugar en bolsa no. Es un chiste. Se juega al Calma, casino, es un Laura, chiste. De verdad, Lo de que verdad, estás de diciendo verdad. es un chiste. Vamos a No te das calmarnos. cuenta. Elisa, espera. Es un chiste. Ramón, O sea, un momento, Juan Ramón. es un Vamos chiste. con, vamos Porque es un- con porque es un orden. chiste. Vamos con orden, por favor. no, sí, si no hay sí, orden, no, la no. gente en casa no se entera. Inma, Lucas, yo voy a ser muy breve. Antonio y Gonzalo Bernardo. A ver, voy a ser muy breve. Entonces estamos hablando de banca, estamos hablando de que no funcionan los planes de pensiones privados, debemos irnos a otros productos, ¿vale? Entonces, hagamos un diagnóstico de que el sistema público español ha fracasado por completo. ¿Sabes a qué Vale, productos perfecto. se van, Inma? ¿Sabes a qué Perfecto. productos se van? No lo sé. A la vivienda. Sí. ¿Y sabes que los españoles son más ricos que los alemanes?
¿Sabes por qué? Porque tienen piso. Porque los españoles invierten en vivienda y se revaloriza bastante más de lo que se revaloriza la renta fija. Tiene que hablar Inma. A ver. No son tontos los españoles. Por favor, Gonzalo. No. Ni un pelo. No sé la clase política cómo es, pero yo entiendo que los españoles no somos tontos. Eso está clarísimo. Pero entonces nos vienen diciendo planes de pensiones. ¿Los planes de pensiones a quién benefician? A la banca privada. Por lo tanto, diagnóstico, servicio público está totalmente fracasado. Tendremos que hacer una nueva construcción de lo que es el servicio público. ¿Sí o no? Tendremos que construirlo y no dejarlo en manos del político de turno, que además tampoco es economista y además tampoco entiende de cómo hacer, de tener una caja llena como para pagar lo que se ha prometido que se iba a pagar. ¿Sí Inma, o no es tan complicado, ¿eh? No, es que es súper sencillo. No se puede prometer lo que no se tiene. Pero si tenemos una legislación, artículo 41 de la Constitución, en el cual está la seguridad social. Está previsto así. No funciona. No, pero las cuentas son muy sencillas. De repente tú tienes una familia y vas a tener que gastar mucho más. Entonces tienes que hacer algo. Puedes coger y recortar lo que cada uno gasta, o puedes a los hijos mayores ponerlos a trabajar. Explícaselo a ese español que ha estado trabajando durante 40 años, 45 años y que no va a recibir una pensión compensatoria significa por ese dinero cosas. Que ha depositado en las arcas públicas. O recortas lo que cobran, cosa que yo no estoy de acuerdo, creo que hay que subir siempre igual al IPC, o trabajas durante más años. Y por ejemplo, el gobierno actual, el del PSOE, cuando le tenía que subir las cotizaciones a los autónomos, se rajó. ¿Por qué se rajó cuando le tiene que subir las cotizaciones a autónomos? Lo de los autónomos porque ya son es otro 3 debate. millones. Y los autónomos solo son el 15% de los cotizantes. Pero son el 40% del déficit de las pensiones. Me voy a ir con Antonio Maestre, pero voy a incluir un elemento más. Y es que parece que viene una desaceleración económica, lo cual puede todavía dificultar más la cuestión de las pensiones. Los políticos así lo dicen. A la vuelta, Antonio Maestre. Espera. Vamos a ir con este pequeño corte. Estamos evidentemente en una desaceleración, en un enfriamiento de la economía. En un otoño que va a ser muy complicado, como todos sabemos. Estamos hablando de enfriamiento económico en nuestro entorno. Y los retos del Brexit, la desaceleración económica. Viene una desaceleración de la economía. El volver a la recesión, el volver a épocas anteriores. Estamos viendo que los indicadores económicos dicen que no están gestionando bien. Antonio Maestre. Sí, yo me quedo con que las soluciones que han propuesto, las únicas que han propuesto aquí los que dicen saber mucho de economía, los economistas, son dos soluciones que marcan una distancia abismal con la realidad social y que demuestra no saber nada de la vida de la gente. Nada. Antonio, si tú tienes 5 euros, no te puedes gastar 10. Déjale hablar, Bernardo. Espera. Elisa, que lo digas tú. Es verdad, que es tremendo. Vamos a esperar, tiene que hablar Antonio Bernardos. Y además, no le interrumpamos porque si queréis tener oportunidad de contestarle, hay que ahorrar tiempo. Es tener un absoluto desconocimiento. Tiene que ver también porque, claro, desde una posición burguesa, asentada, acomodada, es muy fácil hablar lo que tienen que hacer la vida de los demás. Quien no ha trabajado de camarero ni un día en su vida, es muy fácil decir que tiene que trabajar hasta los 70 años, porque no tiene ni idea de lo tremendamente lesivo que es trabajar de camarero hasta los 70 años. O en el andamio, o picando las calles. O es desconocer, por ejemplo, que hay gente que ha tenido que adelantar su jubilación porque no podía llegar a los 65 años por las tremendas lesiones que su trabajo o de Ryder de Globo le había provocado. Eso es tener una distancia sideral con la gente. A mí, yo lo acepto que alguien diga que un camarero, un albañil, un minero se tiene que jubilar a los 70 años. El día que esa persona se ponga un año a hacer ese trabajo. Ese día, que lo diga. Hasta entonces, que mejor, por respeto a toda la gente que nos ve, se calle. Y otra cuestión es, la siguiente es decir que la otra solución es invertir en bolsa. Es que de verdad, son ideas maravillosas. Sí. Maravillosas. Voy con las respuestas, tienen que ser muy breves. Gonzalo. Mira, Antonio. Hace muchísimos años que la gente se jubila a los 65 años. Muchísimos años. Y si tú me estás comparando el nivel de vida, me estás comparando las condiciones físicas, me estás comparando la dureza de los trabajos hoy
y hace 30, 50 años, 60 años, eres un populista que busca el aplauso fácil, pero que en los razonamientos están fuera de órbita. Calma. Lo que estás diciendo, hombre. Mi hermano trabaja de camarero. Es que mi padre tuvo que jubilar a los 63 porque se cayó de un camión y se partió la columna. Para eso está la incapacidad laboral. Para eso está la incapacidad laboral. Para eso está la incapacidad laboral. Me tenéis que perdonar. Es que es turno de Rayo, tiene derecho a una frase. Lo de invertir en bolsa es una idea tan maravillosa como que es lo que se hace en toda Europa, lo que se hace en Australia, lo que se hace en Nueva Zelanda, lo que se hace en Canadá, lo que se hace en todo el mundo desarrollado para volver las pensiones sostenibles. Los únicos países que no han tenido un plan privado complementario al público han sido España, Austria y Grecia. Creo que Grecia ya ha caído. ¿Qué va a pasar con España y con Austria? Que van a recortar las pensiones públicas por no tener ahorro complementario. Y sois vosotros los que estáis insistiendo. ¿Pero qué va a ahorrar la gente que gana 1.000 euros al mes y no llega a fin de mes? Si a esa gente pero es que estáis locos. Elisa, si le quieres subir... Estáis piraos, de verdad que estáis piraos. Si tu propuesta es subirle los impuestos a esa gente para financiar el sistema público. Vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando mucho. Pero vamos a hablar también un